Hola a todos, bienvenidos a esta nueva formación en resolución de conflictos. Mi nombre es Erika Espinosa, soy psicóloga y el día de hoy vamos con nuestro módulo 8, la lección número 3, que es ya la final como tal de este. Vamos a conocer ya lo que es el rol del mediador y árbitro. Conocimos la parte de qué es mediación, conciliación junto con ella y arbitraje, en qué contextos normalmente lo podemos utilizar, qué tipo de expertos, personas. Sin embargo, hoy vamos a conocer exactamente el rol que cumplen los dos y sus funciones a cabalidad. Empecemos con la parte de mediación, conocida también como conciliación. Básicamente se trata de un tercero imparcial que colabora con las partes para que puedan comunicarse efectivamente a fin de procurar un arreglo de ese conflicto, sin que el tercero vaya a decidir por las partes. Es decir, están las dos o tres partes como tal del conflicto y es una persona, como lo vimos, que esté en el medio tratando de escuchar y de mejorar la comunicación entre todos. El arbitraje, por otro lado, es un método a través del cual las partes de ese conflicto delegan en una persona o en varias, que se llama tribunal arbitral, que no es un tribunal como tal de los juzgados, sino que es algo ya en el lugar donde ocurrió el conflicto y tienen la potestad de decidir por ellas la solución del conflicto o de la controversia a través del laudo arbitral, que también ya lo conocimos, que es este convenio, como tal, este documento o decisión final. Y la solución que será obligada por las partes en conflicto. Es decir, esta tercera persona o varias terceras personas como tal son expertas profesionales en el tema, pero que toman la decisión para el conflicto y que es definitiva. Veamos entonces un poquito del rol del mediador, de qué se trata esta parte. Resulta que hay ocasiones en donde las partes no logran llegar a un acuerdo por sí mismas, de pronto ya se intentaron comunicar con recursos, jefes, líderes y simplemente no hubo. Tal vez porque no han asumido un compromiso con el problema, las personas y el procedimiento, puede ser también. Entonces, con la participación de un tercero, que ya lo conocemos como mediador, básicamente va a usar sus conocimientos para constituir la clave de los mecanismos de diálogo asistido, que es básicamente lo que hace un mediador para la transformación de estos conflictos. ¿Qué deberes entonces cumple este mediador o conciliador? Primero, mantener la imparcialidad hacia todas las partes involucradas, es decir, ser objetivo. Excusarse de intervenir en los casos que pues le representa el conflicto de intereses, es decir, una persona que no está apuntándole hacia un lado más que hacia otro. Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación, así como las implicaciones legales de los acuerdos conciliatorios. Básicamente, cuando se llega a un acuerdo por parte de un mediador, como esto no es nada legal, al contrario de arbitraje, pues básicamente es necesario también escribirlo para realizar un seguimiento. En este no lleva firmas ni nada, pero es importante tenerlo por escrito por si de pronto llega a destaparse algún otro conflicto extra, tener ahí como prueba. Mantener también lo que es la confidencialidad sobre lo que es lo actuado o lo presente por las partes en el procedimiento de mediación y sobre los actos preparatorios del acuerdo, ¿no? Entonces, saber a qué punto y a qué compromisos llegaron todos. Y obviamente informar todas las implicaciones que esto tiene. ¿Qué funciones ya como tal cumple este mediador? Primero, comenzar a crear opciones, negociación y toma de decisiones. Ya conocimos también esas bases de la negociación. Cuando ustedes unan este tipo de estrategias se van a dar cuenta que se complementan unos con otros. Entonces, por eso aquí también vemos involucrada esta. La posición de acuerdo o no de acuerdo y la revisión y conclusión entre las partes. Básicamente es como en lo que se divide la conciliación o la mediación. Por el contrario, ya teniendo toda esta parte un poquito más clara, ¿cuál entonces es el rol del mediador y el árbitro? Básicamente en el arbitraje, conocido como un método a través de todas las partes en conflicto delegan a una persona, esto ya lo conocimos, básicamente tercera persona experta que a través de un laudo arbitral toman una decisión, un convenio y obviamente puede llegar a instancias legales también o simplemente se queda como un convenio firmado. ¿Qué clasificación entonces de arbitraje se da?
Este es como una parte nacional porque el arbitraje se maneja en cada país o en cada región de manera diferente. Si ya nos ubicamos en esta parte como contextual, encontramos que hay un arbitraje vinculante y no vinculante, que básicamente ustedes ya lo pueden como encontrar más a fondo, pero básicamente va a la parte de conciliar o de simplemente dejar todo por escrito, pero no hubo una conciliación al final. Está el arbitraje de equidad y arbitraje de derecho y el arbitraje que es ad hoc y arbitraje institucional. ¿Listo? Que ya son diferentes tipos de arbitraje que podemos encontrar y que podemos utilizar porque hay gente preparada o expertos preparados para cada uno de estos. Ya depende de qué tipo de conflicto tengamos, podemos llamar a cualquiera de estos. Igual recuerden que esto al ser una parte legal, tenemos como esa posibilidad de elegir entre tantas opciones. Y bueno, básicamente el procedimiento es un poquito más amplio. Yo les traje como algo que nosotros podamos comprender en nuestro campo. Sin embargo, obviamente el procedimiento va a cambiar de acuerdo al tipo de conflicto. Entonces, está, por ejemplo, el presupuesto de la cláusula del compromiso. Está el objeto, está los sujetos de ese conflicto, está la elección del procedimiento general, está el derecho aplicable, que es básicamente si hubo ya un conflicto más grave, qué tipos de derechos se vulneran. Bueno, ustedes saben que en un conflicto a veces existe lo que es la susceptibilidad también. Está el inicio del procedimiento, el acuerdo arbitral al que llegan todos, está la composición del tribunal, que son si fue un experto o si fueron varios expertos, está la instalación como tal de este tribunal, como les digo, si fue realizada en el lugar de los hechos o en otro lugar, está el laudo, que fue ya como esa decisión, y qué recursos se utilizaron o se van a utilizar para llegar a un acuerdo. Entonces, ya conociendo esto, ustedes ya lo pueden tener en práctica. ¿Cuál de pronto para su tipo de situación les funciona más? Si mediador o si arbitraje. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis. Y es que el árbitro resuelve el pleito o litigio, que es como el conflicto, el problema como tal, mediante una decisión que obliga a las partes a pasar por ella, mientras que el mediador se limita a acercar las posiciones de estas, favoreciendo un acuerdo que descanse exclusivamente en la voluntad de los contendientes o de las personas que están involucradas en el conflicto. Esta es como la diferencia más grande, el versus más grande y qué rol entonces manifiesta cada uno de ellos. Esto lo pueden ya empezar a poner en práctica. Mediador, ojalá una persona también experta, pero si no, podemos ser incluso nosotros siempre y cuando tengamos una preparación mínima para poder conciliar este tipo de conflictos. Ya el arbitraje va un poco más allá, son instancias un poco más legales que van hacia extremos, pero que también son necesarias. Espero les haya gustado, que sea de su agrado y nos encontramos en nuestra próxima ocasión ya iniciando un nuevo módulo en donde vamos a conocer todo el tema de la ética profesional, de la parte y consideraciones éticas a la hora de resolver un conflicto. Entonces nos vemos en la próxima.